Octavio Ocampo nació en Celaya, Guanajuato, el 28 de febrero de 1943. En 1952 ingresa a la Escuela de Artes Plásticas IMBAL de Celaya, Guanajuato, donde tomó clases con el escultor y pintor oriundo de Querétaro, maestro Salvador Zúñiga Cardona. En 1961, por sugerencia de María Luisa La China Mendoza y de Ruth Rivera, hija de Diego Rivera, se traslada a la Ciudad de México para ingresar a la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda del IMBAL, estudiando también en el Art Institute de San Francisco, California, Estados Unidos en 1971. Cuenta con una larga experiencia como escenógrafo, vestuarista y actor que antecede a su etapa pictórica, desempeñándose de 1959 a 1970 como el jefe de departamento de escenografía en los Estudios Cinematográficos América, donde colaboró en más de 120 películas. Ha participado en más de 80 exposiciones individuales en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica, Europa y Medio Oriente, así como varias colectivas presentadas tanto en el país como en el extranjero. Su obra forma parte de importantes colecciones como Instituto Nacional de Bellas Artes Ciudad de México, Jimmy Carter Museum, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Museo Iconográfico del Quijote, Guanajuato, Guanajuato, Jane Fonda Collection, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, The Turner Collection, Atlanta, Georgia, Estados Unidos, Cher Collection, Malibu, Georgia, Estados Unidos, Palacio Nacional, Ciudad de México, así como la Fundación Miguel Alemán, Ciudad de México, en la que se encuentran los retratos del general Miguel Alemán González, licenciado Miguel Alemán Valdés, licenciado Miguel Alemán Velasco, licenciado Miguel Alemán Magnani, doctor Alejandro Carrillo Castro y licenciado Emilio Azcárraga Vidaurret. Su pintura mural se encuentra en las Artes de México, Escuela Preparatoria y Profesional de Celaya, Guanajuato, 1958. Santuario de Guadalupe, Celaya, Guanajuato, 1962. Morelos Intelectual, Salón Morelos de Palacio Nacional, Ciudad de México, 1978. Escalinata a la Presidencia Municipal de Celaya, Guanajuato. Hidalgo, Conjurados de Querétaro y Batallas por la Independencia. Morelos y Abrazo de Acatempam. Madero, Retrato de Grupo de Revolucionarios y Batallas de Celaya. Carranza Ferrocarril con Revolucionarios y Álvaro Obregón. Y en el plafón, Alegorías del Pueblo, de la Independencia y la Revolución 1980. Felinos en Rosenbacher Oil Company en Harlingen, Texas, 1982. La Evolución del Hombre, Instituto Tecnológico Nacional de México en Celaya, Guanajuato, 1985. Unión de Trabajadores Mexicanos, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, Ciudad de México, 1988. José Alfredo Jiménez, Casa Museo José Alfredo Jiménez, Dolores Hidalgo, Guanajuato, 2008. Y Alegoría de los Laboratorios Cenocian, ex Hacienda Santa Rita, Celaya, Guanajuato, 2017-2018. Ha recibido los siguientes premios y distinciones: 2000, Casino Español 140 aniversario, Ciudad de México; 2003, Presea Tlaquelel, Gobierno del Estado de Morelos; 2004, Premio Estatal de Artes Diego Rivera, Congreso del Estado de Guanajuato; 2008, Palmas Académicas, Universidad Lasallista Benavente, Celaya, Guanajuato; 2015, Excelencia Profesional Raúl Nieto, Universidad de Celaya, Celaya, Guanajuato; 2016, Reconocimiento al Mérito Ciudadano Rotary International, Celaya, Guanajuato. Gracias por estar aquí con nosotros en una charla que por demás es muy significativa. Y miren, déjenme comentarles que es muy significativa porque hoy tendremos la gran oportunidad y además el gusto de entrevistar a uno de los grandes representantes de la plástica mexicana, un gran pintor y que además pues es un doble orgullo porque es celayense. Y hoy está aquí con nosotros el maestro Octavio Ocampo. Octavio, muchísimas gracias por recibirnos en tu hogar. Pues bienvenidos, bienvenidos. Me da gusto verte personalmente y qué bueno que podemos decir algunas palabras para Celaya. Sí, gracias a todos los congresistas por darnos esta oportunidad de llevarles hasta ustedes la trayectoria de un gran pintor. Y un gran pintor que ha significado mucho a través de sus obras, nos ha representado no nada más en México,
sino a nivel internacional. Déjenme comentarles que hoy por hoy las obras del maestro Octavio Campo son visitadas en internet por millones y millones de personas alrededor del mundo. Y bueno, pues hoy vamos a platicar acerca de sus inicios en Celaya. Maestro Octavio, Celaya es tu hogar, Celaya es tu cuna. ¿Qué significó para ti Celaya? Pues bueno, nací en Celaya, orgullosamente soy celayense, y pues todo mi inicio, mi educación, unos padres muy buenos que tuve, de familia bastante conocida en Celaya, y pues en general fui bastante feliz. Y con sus altibajos, problemas en la escuela, que era yo medio burro, porque soy disléxico, lo confieso, entonces me costó mucho trabajo aprender a leer, a escribir, y por lo mismo me llevaba unas reprimendas, tremendas golpizas de una maestra que tenía yo en el Vasco de Quiroga, que era muy cruel, nos pegaba mucho a los niños, y más a los burros como yo, que no aprendíamos bien. Entonces nos jalaba de acá, nos daba con las reglas, y era muy cruel esa maestra. Pero por lo general, pues bastante bien. Pero tuve la suerte de que mi papá me inscribió en la Escuela de Artes Plásticas, que quedaba no muy lejos de la Escuela Vasco de Quiroga, quedaba a unas cuadras más hacia la orilla, digamos, de aquel tiempo, en lo que ahora es el Boulevard Adolfo López Mateos, sí. Antes la calle de Colón. Era la calle de Colón, sí. Entonces el profesor Salvador Zúñigo dirigía ahí esta escuela, dependiente de Bellas Artes. Entonces era pues una escapada maravillosa poder ir ahí, aunque pues no tenía mucha oportunidad porque me quedaba mucho castigado por no hacer bien las tareas y no tenía mucho tiempo entre la primaria y luego después ir a colitar diario por fuerza al Rosario en el Santuario de Guadalupe. Allá colitaba yo y mis hermanos colitábamos. Pero en la Escuela de Artes Plásticas era yo feliz y el maestro Zúñiga era fantástico, un maestro muy dedicado, muy cariñoso, muy comprensivo, muy amable, muy generoso. Y de él aprendí mucho, mucho. Y me hubiera gustado pasar más tiempo ahí en la Escuela de Artes Plásticas, que después se convirtió en lo que es ahora la Casa de la Cultura. Así es. Ajá, que el mismo profesor Zúñiga se le dio la encomienda de iniciar ahí esta escuela, que no me acuerdo cómo se llamó en un principio, pero era la cárcel de San Agustín, que era una cosa horrible. Con el maestro Zúñiga y con mi papá fuimos a visitar, me acuerdo yo, a lo que era el convento y luego ya fue la cárcel, y todavía había algunos presos, pero desde la parte de arriba ya el profesor Zúñiga ya tenía unas áreas disponibles para su escuela. Y desde arriba veíamos el patio en el que todavía había presos, como digo, y estaba dividido en dos el patio, o un poquito más para hombres y otra parte para mujeres. Estaba con barda de ladrillo y todo. Y había talleres de tejidos, había carpintería, en fin, había varios talleres. Y del otro lado, pues las mujeres que eran las encargadas de la cocina, que también hacían manualidades de costura, en fin. Sí, y bueno, además es una época de tu infancia, tu juventud, en la que supongo compartes mucho con tu hermano Ángel. Y los dos incursionan en el arte. ¿Qué recuerdos te trae ese entonces, el compartir con tu hermano, un escultor, tu pintor? ¿Qué recuerdos te traen, Octavio? Pues desde muy chicos dibujábamos los dos, nos distraían mis papás, mi mamá sobre todo, con
haz de cuenta los cartones de las camisas. Mi papá nos traía todos los oficios de su trabajo que venían escritos con máquina, con máquina de escribir, y por el reverso, que estaba en blanco o más o menos, allí dibujábamos. Sí teníamos poco dinero para los materiales de dibujo, pero sí lo hacíamos los 4 hermanos, cada quien en su diferente grado, y Ángel y yo éramos los más inclinados hacia las artes plásticas, digamos. Hacíamos títeres, por ejemplo, funciones de títeres con los vecinos, hacíamos guiñol, hacíamos teatro también en el patio de atrás, el corral que se le llamaba, y invitábamos a los amigos. Quisimos cobrar, pero nunca tuvimos éxito. Ni a 5 centavos compraban el boleto, ¿no? 2 por 1. Sí. Entonces ya gratis entraban los amigos. Y sí, nos entendíamos muy bien, Ángel y yo, para hacer todas esas cosas, las escenografías de los teatritos con sus escenografías, los muñecos, todo. Nos entendíamos muy bien, Ángel y yo. Y éramos como 2 equipos de hermanos, éramos Ángel y yo, y por otro lado estaba Eduardo, mi hermano, que luego se convirtió en arquitecto, y Gregorio era como otro equipo, que ellos seguían más las enseñanzas de mi papá de maquinaria, ¿cómo se llama?, de mecánica, de electricidad, de todo eso, de construcción de vehículos de todo tipo. Que llegaron a ser. Mi papá nos construyó un carrito de pedales, y luego ya uno más grande que iba a tener motor, pero no me acuerdo si se llegó a poner, ya con mis hermanos ya más grandes. Y pero en fin, ellos siguieron esto, haciendo lanchas, una vez me acuerdo haber visto a Gregorio, mi hermano el menor, que andaba en el jardín en una bicicleta dando la vuelta, pero le había puesto un motor de gasolina en el portabultos, y con una hélice, y iba en su bicicleta con una hélice. Inventaban así una serie de cosas. Haz de cuenta, con una trompa de coche, ¿cómo se dice? El cofre. Le ponían en la parte de atrás una tabla bien soldada o no sé cómo, y con un motorcito fuera de borda, y se lo llevaban a las cajas de agua de alrededor, y ahí andaban en su lancha. Los dos hacían una lancha, te digo, con un cofre de coche, y muchas locuras así, hasta que, bueno, fueron muy asiduos a las motocicletas. Gregorio, mi hermano, llegó a ser campeón de ahí, de la región, y tenía un cuarto lleno de trofeos, que finalmente, como fueron los presidentes del Motoclub Celaya, ellos tenían que conseguir patrocinadores y que les donaran los trofeos para los ganadores, y finalmente no tenían, y entonces iban agarrando de los que Gregorio ganaba, y eso daban de premios. Fue muy buen motociclista, y también corredor de coches también, en Gregorio. E incluso llegó a tener una avioneta. Y Eduardo, pues bueno, finalmente era digamos, el que hacía todas esas mecánicas junto con Gregorio. Y sí, se convirtió finalmente en arquitecto, muy buen arquitecto. Y te digo, con Ángel, pues hacíamos equipo para todo eso, pero aunque él era más tímido, yo hacía todas las voces de los muñecos, y era el que actuaba, el que daba la cara cuando era cuestión de teatro. Pero Ángel siempre estaba atrás con las luces y con todo. Más tarde eso nos sirvió, porque cuando yo trabajaba ya en el teatro y en el cine en México, Ángel me llegó a ayudar en muchas producciones de estas. Y yo sentía mucho respaldo con Ángel a mi lado, porque resolvía las cosas muy bien. Si algo no funcionaba, él se las ingeniaba, como decimos, para
con un alambre, con un resistol, unos trapos o papeles, resolvía ciertas cosas. Muy ingenioso. Y pues sí, hasta grandes, te digo, seguimos cooperando mucho. Pero cuando Ángel, mi hermano, se enfermó, que le dio una embolia cerebral muy tremendo, que quedó sin habla y quedó sin movimiento de medio cuerpo. Entonces fue justo en el momento en que yo finalmente había conseguido el permiso de mi papá de irme a estudiar a México, a la Escuela de Bellas Artes, que por medio de Ruth Rivera, que fue quien me recomendó, la esposa de Diego, la hija de Diego Rivera, sí, fue quien me recomendó que estudiara en la Esmeralda, e incluso me dio una carta de recomendación para su entonces suegro, que era el maestro Alvarado Lang, que era el director, y Ruth me dio una carta de recomendación, y el maestro Lang se portó muy bien conmigo, incluso me consiguió una pequeña beca de la Secretaría de Educación. Y por otro lado, Ángel se quiso ir conmigo a México, no quiso quedarse, aunque estaba muy deshabilitado, digamos. Se quiso ir conmigo, pero los médicos recomendaron que para que no tuviera envidias de mí, que yo tenía más facilidad para el dibujo, la pintura, entonces que él estudiara otra cosa y que siguiera la carrera por otro lado. Entonces él escogió escultura, entonces estuvo muy bien. Entonces yo lo inscribí en la Escuela de Artesanías que estaba en la Ciudadela, que se llama así, Escuela de Artesanías. De Arte Popular. Arte Popular, sí. Exactamente. En la Ciudadela, en México. Y ahí pues estuvo muy contento, muy bien. Allí hizo mucha cerámica, aprendió muchas cosas ahí, estuvo muy contento. Quisiera preguntarte y retomar un tema acerca de tus inicios en Celaya y que además también fue el inicio de tu muralismo. Tengo entendido que tú pintaste un mural en la Escuela Preparatoria Oficial de Celaya, en aquel entonces pues la máxima casa de estudios en nuestra ciudad de Celaya, y ahí te dieron el permiso de pintar un mural. ¿A qué edad, Octavio? 15 años tenía, sí, casi acababa de cumplir los 15 años, y estudiaba yo la secundaria ahí, y mi papá era muy amigo del doctor Morín, Alfredo Morín, y le pidió permiso mi papá Alfredo Morín de que me dejara pintar en uno de los salones, y había un salón donde se daban clases de danza, no sé de qué otras materias se daban ahí. Era como el Salón de las Artes. Entonces, con ese tema de las artes fue que hice ese mural ahí, que se trataba precisamente de eso, las artes en México. Y entonces ahí pinté a Diego Rivera, que es mi más admirado de los muralistas mexicanos, a Orozco, Siqueiros y Goitia. Y en una ocasión fue a visitarnos a la preparatoria Ruth Rivera, hija de Diego Rivera, y entonces le dijeron, no quiere pasar a ver unos murales que hizo un alumno de aquí, y dijo ella, bueno, pues sí, y vio y le preguntaron qué le pareció el mural, y dijo, pues me parece muy bien, y para este muchacho con su edad me parece muy bien, pero tengo una objeción, porque mi papá era el más alto de todos ellos, y usted lo puso el más chaparro, y dice, era más alto, por supuesto, que Siqueiros y que Orozco, y me dijo, ¿y por qué no se va a estudiar a México? Y le dije, pues sí, tengo muchas ganas de estudiar, pero pues no tengo el permiso de mis papás y no sé por dónde empezaría. Y me dijo, bueno, cuando te vayas, te recomiendo que vayas a la Esmeralda, que es la Escuela de Pintura y Escultura de Bellas Artes. Y te voy a dar una carta de recomendación para el director, que en ese momento era su suegro,
Y con esa carta entré muy bien. Bueno, finalmente hubo otra transición, que fue la visita de la China Mendoza, que fue a visitar los murales de la presidencia municipal. Vio los de la preparatoria y luego los de la presidencia municipal. Y me dijo, bueno, ¿y por qué no te has ido a estudiar a México? Y le digo, pues es que mi papá no me deja. Y entonces, porque ella fue a ver una obra de teatro que se llamó Las salvajes criaturas, Sí. que escribió y dirigió Salvador Jaramillo. Y entonces, al ver los murales, dijo, ay, pero este muchacho tan joven, mira qué bien, ¿por qué no te vas? Y entonces mi mamá la invitó a comer junto con su marido Eduardo de Champs, y ahí en la comida, la China Mendoza, que era muy, ¿cómo te diré?, muy explosiva y muy efervescente en sus pláticas, le dijo a mi papá, oiga, señor Ocampo, ¿por qué no ha dejado ir a estudiar este muchacho a México? Es una obligación que tiene usted con México, con la humanidad, para que se desarrolle el talento de este muchacho. Y bueno, le puso una arenga ahí tremenda a mi papá, y mi papá se quedó callado. Ya cuando se fue a la China, me dijo mi papá, bueno, ¿cuándo te quieres ir? Ah, pues ya. Ya tengo las maletas. Sí. Muy bien. Próximo año. Y bueno, fue así que me pude ir con la recomendación de Ruth Rivera y Ángel, mi hermano, que se me pegó, y entonces ya nos fuimos a vivir un año con unas tías a México, y luego ya alquilamos un cuarto de vecindad, un pequeño cuartito de vecindad con un baño en común, con varios cuartos. Y fue cuando Ángel entró a la Ciudadela a estudiar cerámica principalmente. Y después de estar allí en el taller general, pasó a un taller que tenía particular ahí mismo en la Ciudadela de cerámica, Juan Soriano. Sí, sí. Entonces estuvo ahí un tiempo e hizo esculturas muy bonitas ahí en el taller de Juan Soriano, donde yo también hice algunas cerámicas ahí. Y bueno, estando allí en México, la China Mendoza nos consiguió de que hiciéramos una escenografía y vestuario para una obra de teatro de El amor médico de Molière, dirigida por el maestro André Moreau, pero todo esto a través de Héctor Azar, que era el director del teatro universitario. Y ahí, Octavio, perdón, ahí inicias una etapa también que tal vez poca gente lo conoce o lo tiene presente, tu etapa de escenógrafo, y que sí, incursionaste en muchos proyectos de películas, ¿verdad? Sí, de teatro. Bueno, la primera obra de teatro ¿sí? que hice la escenografía fue la de Las salvajes criaturas en Celaya, para inaugurarse el auditorio de la preparatoria. Y después, ya en el Teatro Universitario de México, hicimos, entre Ángel y yo, hicimos la escenografía y el vestuario del Amor médico de Molière, y luego ahí mismo, bueno, años después, en el Teatro Arcos Caracol del Teatro Universitario, ya con Julio Castillo, hicimos ahí una obra que se llamó Los insectos, de Karel Capek. Y bueno, volviendo atrás al muralismo, ¿volvemos? Sí. Bueno, estando yo estudiando con el profesor Zúñiga, llegó una oferta de Bellas Artes de México para que nos llevaran a México a conocer los murales de los muralistas mexicanos y Bellas Artes. Había ahí una exposición, ahí no me acuerdo de quién, o era de arte mexicano en general, pero bueno, nos dieron un recorrido muy bonito con un crítico de arte de apellido Wall, que él nos llevó a la Prepa 1, donde hay muchos murales de Orozco, de Diego y de Siqueiros, creo que también hay en la Prepa 1, y los murales de Bellas Artes, en fin.
y incluso nos llevaron a la zona rosa, que empezaba un movimiento cultural ahí en esos años 50. Y bueno, ya entusiasmado por el muralismo, el primer mural que hice fue en el corral de mi casa de Celaya, y claro, se deshizo, se borró. Y el primero ya más público que se hizo fue ese de la Escuela Preparatoria y Profesional. Sí. Y después de ese, poco después, en el año 60, hice unos murales que mi papá también consiguió que me dieran permiso de pintar por medio del presidente municipal, que era don Jesús Gómez de la Cortina, que le agradecí mucho. Y entonces hice dos temas, de la revolución y de la independencia, porque en ese año de 1960 se conmemoraban los 150 años de la independencia de México y los 50 años de la revolución, y con ese tema hice estos murales primeros. Ahí mismo en la presidencia municipal, y es la primer versión de los murales que hoy todavía se encuentran en el edificio de la presidencia municipal de Celaya, pero en una nueva versión, ¿verdad? Una nueva versión, sí, totalmente diferente. Bueno, seguiré por ese lado para esa nueva versión de murales, que tiempo después, esto ya fue en el año 80, creo, que Eduardo, mi hermano, me dijo, oye, cuidado, porque el presidente municipal actual, de cuyo nombre no recuerdo ni quiero acordarme, que los iba a quitar. Y entonces me dijo Eduardo, no, pues ven y lucha por ellos, pero para que los restaures y no sé qué. Entonces, ya, bueno, pues sí. Entonces fui con el presidente municipal y le dije, bueno, sé que tiene intención de mandar quitar esos murales. Y dije, pero pues yo creo que no debe de ser, porque ya son patrimonio de Celaya, de la nación incluso. Y dice, no, aquí se hace lo que yo digo y los voy a mandar tirar. Y dije, bueno, pues a ver. Entonces, como yo había hecho ya un retrato para López Portillo que le encantó, entonces fui muy documentado con fotos y periódicos y todo eso de estos murales. Y les puse el caso, les dije, pues quieren tirar estos murales, que porque ya están muy deteriorados por la barbarie de la gente que pasaban así con una corcholata, y los policías se recargaban con los pies así sobre el mural, porque iban hasta la parte baja, hasta el piso. Y entonces le expliqué todo el asunto a López Portillo, y me dijo, bueno, ¿qué quieres? ¿Restaurarlos o quieres hacer unos nuevos? Y le dije, bueno, pues me gustaría hacer unos nuevos con el estilo que ya tengo actualmente de pintar, el estilo metamórfico. Bueno, ¿y cuánto me va a costar hacer eso? Y bueno, ya una cantidad, $1,000,000 era, que todavía no le quitaban los ceros, pero ya estaban a punto. Total, que me dio ese dinero y una orden para que no se tiraran esos murales. Pero ya en este transcurso ya salió ese presidente municipal y entró don Mauricio Clark. Sí. Y que pues era amigo de la familia y muy amigo mío, y fui a hablar con él y le dije, pues este es el asunto. Y dice, sí, cómo no, Octavio, cuenta con toda mi cooperación. Es más, vamos a transformar toda esa entrada, que está muy fea, con unas jardineras que siempre tenían unos magueyes ahí secos, y estaba muy feo, con unas escaleras de granito ya muy maltratadas. Dije, vamos a rehacer todo eso. ¿Me diseñas algo ahí? Sí, cómo no. Entonces, pues yo me aproveché y dije que se hagan escaleras de mármol, guardapolvo de mármol, sí, 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 y pasamanos de latón. Sí. Y de eso se encargó Eduardo, mi hermano, que ya era arquitecto. Y bueno, se transformó muy bonito eso. Y entonces yo hice en tela, sobre lino, los pinté en Tepoztlán, que ya vivía yo ahí. Pinté estos murales con las medidas específicas que le di a Eduardo, mi hermano, y ya llegaron y se colocaron ahí en medio de los mármoles
que actualmente existen. Y hay 4 plafones, y con los mismos temas de la independencia y la revolución, porque se volvían a festejar aniversarios de estas gestas patrióticas. Y también en el año 60, no, 161, recién había terminado el primer año de la Esmeralda. El padre, el párroco, el padre que estaba ahí en aquel tiempo, ni me acuerdo de su nombre, dijo que pues ya unas señoras ahí de la Alameda habían mandado transformar el interior del santuario, que tenía unos murales muy bonitos, no sé por qué los quitaron, y muy coloridos, y pues a mí me gustaban mucho. Y se quedaron las pechinas, o sea, la parte de abajo de la cúpula, las esquinas, así que hacen triángulos, se quedaron sin pintar. Y entonces me dijo el padre, ¿por qué no me pintas aquí las 4 apariciones de la Virgen, que ya habían quitado, que eran bastante primitivas, pero eran bonitas esas pinturas? Pues bueno, yo dije, muy bien. Entonces yo dije, bueno, la Virgen de Guadalupe ya está en el altar, entonces lo que voy a hacer, van a ser 4 Juan Diegos en las 4 diferentes apariciones. Y entonces así puse, así sorprendido Juan Diego con las apariciones. Y el último es cuando ya derrama las rosas con el ayate, y entonces ya aparece ahí la Virgen de Guadalupe. Que los celayenses ojalá volteen para arriba y vean que yo pinté esos murales. Ahí están esos murales. Sí, que son Juan Diegos. Y en la parte del frente del coro también pinté unos ángeles ahí. Sí. Entonces ya por ahí continué el muralismo. ¿Y qué otro mural? Bueno, hice un mural para Palacio Nacional, que finalmente ya lo desprendieron y lo pasaron a otra dependencia de gobierno, que es muy complicado el nombre, muy largo, y que acabo de ver y quieren que lo restaure, que no tiene mayor cosa que restaurarle. Y donde pinté más murales. Bueno, y empiezas también en el muralismo en instituciones educativas, ¿no? En el tecnológico también, ¿verdad? En el tecnológico hice uno importante, sí, que es la evolución del hombre. Sí, y que bueno, además para el tecnológico de Celaya, bueno, pues es todo un referente en el Sistema Nacional de Tecnológicos, ese mural, y bueno, pues ellos lo tienen también como una carta de presentación en cuanto a el acervo artístico que tiene el Tecnológico de Celaya. Y bueno, y un temático muy interesante, Octavio. Sí, la evolución, la evolución del conocimiento, más que nada del conocimiento del hombre, todos sus inventos que fue desarrollando hasta llegar ya al espacio. Sí. Y según sé, hay la intención de cambiarlos de lugar, que porque ahí les pega demasiado, pues puede ser o la lluvia o el sol, que los puede maltratar, y creo que sí los van a cambiar del lugar, no sé, pero en fin, sí, qué bueno que me acordaste, no me acordaba de este mural, que es importante para mí. ¿En qué momento entra esa técnica, ese estilo metamórfico? Por ahí no lo comentaste muy rápidamente, pero ¿en qué momento entra en tu vida pictórica? Bueno, primero te tendría que platicar sí. Cómo seguí por el lado del espectáculo. Entonces hice esas escenografías que te decía del teatro universitario, y luego estaba yo en una compañía de filmadora de comerciales con un amigo que me invitó a crear esa compañía, que se llamaba Producciones Palenque. Entonces el primer contrato que tuvimos fue con la Pepsi-Cola, y entonces pues hicimos los tres primeros comerciales, y trabajaba yo en una oficina. Bueno, platicaré de esos comerciales. Total, que vino la convención de la PepsiCo a México, y vino Joan Crawford, que era la presidenta de PepsiCo. Y entonces, después de una mañana de juntas muy pesadas,
Le dijeron, señora, ¿no quiere ver los comerciales que se están haciendo para América Latina? Dijo, ay, bueno, qué lata, acabando de comer. Entonces traía su pachita. Entonces la metieron en una salita de proyección en el Hotel Isabel y le pasaron los primeros comerciales y a medio del segundo dijo, ay, y para esta, con malas palabras, para esta porquería me hacen perder mi tiempo, y se levantó furiosa. Y ahí van todos los ejecutivos tras ella. Y ahí acabó la compañía de Palenque. Pero yo había estado trabajando en mi escritorio haciendo los storyboards, o sea, los dibujos que se hacen previos de una película o de un comercial, y bocetos para los product shots, o sea, las tomas de los productos. Y Víctor Parra, que nos alquilaba un cuarto de una casa que tenía, me veía dibujar y se ponía a platicar ahí. Bueno, Víctor Parra fue un actor muy importante y productor y empresario para el cine muy importante, y le decían el Suavecito porque en una película hacía de un gángster que se llamaba el Suavecito, Sí. y se le quedó el mote de el Suavecito. Un señor fantástico, muy buena persona. Y en una de estas me dijo, oye, ¿no te interesaría hacer escenografía de cine? Y le dije, bueno, pues sí, me gustaría, pero pues no tengo experiencia. Dice, ¿pero te aventarías? Y le dije, bueno, pues sí, si usted me dice, me orienta. Y como no, mañana preséntate a las 9 de la mañana en los Estudios América, que él había fundado. Y entonces, pues ahí ya entré como director de escenografía y del departamento de escenografía. Y me dijo, bueno, yo sé que es mucho trabajo porque se hacen 3 o 4 producciones a la vez en unos estudios que no eran muy grandes, y si quieres invita a algún amigo tuyo que te ayude, alguien que también sepa así de artes plásticas y esto. Entonces ya le hablé a un amigo muy querido, y de ahí ya hice, para no hacerla larga, 110 películas en 5 años que estuve de planta como jefe del departamento de escenografía. Y luego hice otros 5 años como freelance, o sea, trabajando por mi cuenta. Y en eso fue que conocí, haciendo una película con Julio Castillo, una película Polinar, que nunca vio la luz por líos económicos de judíos, los productores. Y entonces pues me hice muy amigo de Julio Castillo, y le platiqué yo que tenía el interés de ser actor, y me dijo, pues yo te ayudo. Entonces me invitó a trabajar con él como actor, y fueron 5 años que estuve con él trabajando. Y finalmente, pues como actor me iba muy mal económicamente, francamente. Es una carrera muy difícil, y más yo empezándola, y la mera verdad, sin mucho talento, como yo veía a otros compañeros que iniciaron conmigo que tenían más talento que yo, francamente. Entonces, pues unos amigos, Carlos Sist y José Gálvez, unos amigos actores, me dijeron, ¿por qué no te vienes a vivir a Tepoztlán, donde vivimos nosotros? Y hay una casita muy bonita que puedes rentar. Y entonces yo dije, es buena oportunidad para cambiar de plano de oficio, porque de escenógrafo, que sí me daban trabajo de escenografía, muy de vez en cuando como freelance, y pero no era suficiente como para vivir decentemente. Y entonces pues sí, vi la casita y vi la oportunidad, y yo dije, bueno, tengo 33 años, y ¿qué sé hacer mejor de todo lo que hago? Que escenografía, actuación, en fin. Pintaba, porque sí, seguía pintando, hacía retratos y una serie de cosas. Y yo dije, pues creo que lo que sé hacer mejor es pintar, entonces me voy a ir por ese lado. Y sí, ya mandé a volar todo el espectáculo. Yo dije, ni una película más, ni una obra de teatro, ni nada, y me voy
a Tepoztlán a dedicarme exclusivamente a pintar, a encerrarme a pintar. Y estaba yo muy acostumbrado a las fiestas del espectáculo, de los compañeros actores, que prácticamente diario teníamos reunión, sino que fiesta, reunión en casa de uno, de otro, porque éramos un bonito grupo en ese tiempo del hipismo. Y entonces, saliendo de los teatros, pues ahora ¿dónde toca? Pues que hoy en la casa de Pepe Alonso, pues que ahora en la casa de Isela Vega, o ahora en la casa de Julie Furlong, que acaba de aparecer por ahí. Y así, en diferentes casas o en la mía, pero diario teníamos reunión a la salida de los teatros, de las 11 y tantas en adelante. Y ya una vez viviendo en Tepoztlán, pues era muy angustioso porque la casita no tenía ni electricidad, mucho menos teléfono, y a acomodar las tejas para poder vivir bien. Y en las noches que se iba haciendo oscuro, yo decía, bueno, nadie me ha invitado a ninguna reunión, ninguna fiesta, ahora dónde toca la fiesta. Ahora me sentía pues muy solo y muy triste, pero me hice el esfuerzo y a disciplinarme y a pintar, a no salir ya más. Y sí me siguieron llegando ofertas de escenografía, pero las rechazaba. Yo dije, ya con el espectáculo nada. Y así fue que empecé a pintar y pronto me fue yendo bien, muy bien. Allí mismo en mi casa de Tepoztlán había la ventana que daba a la calle y como que enseñaba cuadros en mis caballetes en las paredes, y pasaba la gente, veían, por ejemplo, pasó, recuerdo, Verónica Castro, y se asomó por la ventana. Yo creo que iba embarazada porque iba con un jorongo así grande, y se asomaba y le dije, ¿quieres pasar? Digo, bueno, pues sí, ya entró, vio los cuadros y le vendí, no sé, una de las artesanías que también hacía para ayudar, que ponía un bazar. Me fui a San Miguel Allende, compré muchas artesanías y combinaba el bazar de artesanías, que ahí sí invitaba amistades para que me fueran a comprar. Yo pensé primero las artesanías y ya de paso a ver si les interesaban los cuadros. Y sí, pues las artesanías se fueron quedando atrás y cada vez fui vendiendo más pinturas. Muy bien. Sí, entonces ya de ahí seguí ya pintando hasta la fecha. ¿Y en qué momento te surge el estilo metamórfico? ¿Cómo lo concibes? En ese momento, o poco antes, porque ya pintando yo solo en mi departamentito que tenía en la Narvarte, hice unos cuadros que, bueno, fui viendo de que en todas mis pinturas que hacía antes, aparecían esos efectos de doble imagen en mis pinturas, en mis composiciones. Recuerdo que en uno de mis primeros dibujos, que dibujaba la A, E, I, O, U, ¿sí?, a base de muñequitos, y las primeras letras también a base de muñequitos, entonces ya eran dos imágenes, números, letras y muñequitos, y así de repente aparecían así la doble imagen, como que tenía esa facilidad de hacer esa dualidad de imágenes en el mismo espacio. Y poco antes de irme a Tepoztlán, ya había hecho un dibujo bastante encaminado a ese estilo, del metamórfico le llamo. Perdón, metamórfico, sí, porque de una imagen se transforma a otra imagen a la vista del espectador y en el mismo espacio, quiero decir. Se transforma, se metamorfosea. Y bueno, con ese estilo fui teniendo bastante éxito y de ahí ya empecé a exponer en algunas galerías. Me empezaron a encargar retratos que hacía con ese mismo estilo, y así llegué hasta pues la presidencia de la República, que como te decía,
Bueno, primero pinté a un gobernador del estado de Querétaro, a Arturo González Cosío, que para entonces era jefe de la CONASUPO, y luego pinté pues sí a López Portillo, luego pinté a Miguel de la Madrid, y luego, pues bueno, lo tengo que confesar, me mandó pintar Miguel Alemán Velasco, me mandó pintar los retratos de Emilio Azcárraga, el mayor, Milmo, Emilio Azcárraga Milmo, y Rómulo Farril, que fueron los fundadores del sistema mexicano, creo que se llamaba en aquel momento. Y de ahí, pues así fueron saliendo retratos. Miguel de la Madrid, y Miguel de la Madrid fue el que me encargó que hiciera ese gran cuadro como mural, que le interesaba a él que fuera Morelos, pero por el lado intelectual, no tanto el Morelos guerrero. Y fue así que lo hice este mural. Pero fue muy, muy gracioso el cómo entregué yo este retrato, que ya se lo entregué a Miguel de la Madrid, y que era amigo, nos conocíamos por otros amigos en fiestas. Y me dijo, oye, pues está muy bueno, está muy bien el cuadro, pues sí, me lo explicas, pero bueno, ahorita no tengo mucho tiempo, ¿qué tal mejor si nos tomamos un café en otra ocasión? Le dije, sí, cómo no, cuando tú me digas. Entonces ya hicimos una cita muy formal, entonces ya me trasladé yo de Tepoztlán a México, al Palacio Nacional, a tal hora, en su despacho de programación y presupuesto. Sí. Estaba él en programación y presupuesto, entonces pues llegué yo muy puntual y pasaban las horas, las 11 o las 12 como habíamos quedado, y nada que me recibía, y yo veía gente muy nerviosita que iban y venían, y entonces pues dije, ¿por qué no me recibe? Y entonces se dejó venir González Avelar, Miguel González Avelar, que era otro amigo que también trabajaba en programación y presupuesto, y me dijo, oye, Octavio, pues ven a mi oficina, ven acá, espera, mira, te voy a regalar puros, te voy a regalar libros de los palindromas que hago y no sé cuánto. Y al ratito me dijo, ¿conoces las salidas secretas de Palacio Nacional? Pues no. Mira, ven, te voy a enseñar, mira, un elevadorcito que me echó para un patio para atrás, y de ahí me echaron a la calle. Y dije, va, y la cita con Miguel de la Madrid, que pues nada, no se puede, ahorita no te puede recibir. Y entonces ya pues atravesé el Zócalo para ir por mi vehículo, y vi que ya estaba Fidel Velázquez con un montón de acarreados con mantas y todo eso. Miguel de la Madrid para presidente. Y yo dije, con razón. Ya, lo habían destapado. Lo acababan de destapar. Lo acababan de destapar. Vaya, mira qué anécdota, la verdad, Octavio. Y bueno, y pintas también pues, presidentes de Estados Unidos. Sí. López Portillo precisamente acababa de recibir a Jimmy Carter, ¿sí? Y le enseñó el retrato que yo le había hecho a López Portillo y que le gustó mucho. Y entonces en la próxima visita que tenía que ir a hacer a Washington, López Portillo me dijo, oye, pues fíjate que voy a ver a Carter y quiero llevarle un retrato tuyo. ¿Me lo pintas? Sí, cómo no. Entonces ya le pinté el retrato. Y dijo, pero que no vaya a estar más bonito que el mío, ¿eh? Sí, claro. Sí, claro. Y no, bueno, pero entonces tenía que pues mediar, pues lo hice lo mejor posible. Y quedó bien, y entonces lo llevó, se lo entregó en la Casa Blanca a Carter, a Jimmy Carter, y según supe por los periódicos y eso, que le había gustado mucho, y lo pusieron en la oficina, la antesala oval, una oficina anterior a la oficina oval. Estuvo ahí un tiempo, y al poco tiempo lo pasaron a la colección de retratos de los presidentes que habían hecho pues muchos pintores famosos norteamericanos. Sí, claro. Pero el mío era el único retrato hecho por un extranjero, y estuvo ahí hasta que se distribuyeron
todos los documentos y todo lo que había pasado en cada periodo presidencial. Y entonces a Carter le tocó su centro presidencial Carter en Atlanta. Y entonces este retrato fue a parar al museo del centro Carter. Sí, sí, sí. Y ahí sigue. Y ahí sigue. Sí, claro. Y bueno, tiempo después me invitaron de ahí del Museo Jimmy Carter, del Centro Carter, a hacer una exposición y ahí pude conocer a Jimmy Carter y a su esposa Rosalind. Sí. Y muy amables. Incluso tiempo después volví a ir y no los busqué, pero los empleados que ya me había hecho amigos de algunos de ellos cuando puse la exposición, me dijeron, pues mira qué coincidencia que está aquí el presidente. Aquí está, déjeme hablar, a ver quién sabe qué. Y pues que dice el presidente que vayas a su oficina, que te quiere saludar. Entonces ya fui y ahí saludé también a la esposa y muy amable. Hasta la fecha todavía nos carteamos, bueno, tarjetas de Navidad y eso, me manda libros. Muy buenas personas, conmigo se portó muy bien Don Jimmy. Don Jimmy. Sí, bueno, y también pues pintaste a artistas también, sí, de Estados Unidos y bueno, íconos del cine, de Hollywood. También los tienes dentro de los personajes que has pintado, ¿verdad? Sí, algunos por mi gusto, mira, como aquella Marilyn, como ese John Lennon, por gusto. Y otros sí me los han encargado. Y sí, artistas mexicanos y norteamericanos, sí. Hice un disco para la portada de un disco de Cher, de un álbum de Cher, creo que fue de los últimos vinilos que se hicieron, que se llama Heart of Stone. Y bueno, la primera tirada salió con una pintura que yo hice de ese retrato, para el cual tuve muchas pláticas con Cher. Fue muy interesante conocerla. Vaya que sí. Es una mujer muy interesante, muy inteligente. Sí. Muy inteligente, muy estricta. Entonces tuve que estar un buen tiempo haciéndole cambio a los retratos que yo le pinté. Y finalmente yo decía, no, I don't like this, I don't like it. No, porque mejor no me haces que toda yo sea una calavera. Entonces estaba como a punto de perder esa oportunidad. Y en una noche se me ocurrió y pinté un cuadrito más chico y más informal, que finalmente fue el que quedó como portada. Ah, qué bien. De ese disco, sí. Y bueno, también tienes una época muy interesante de los Quijotes. Sí, me invitaron a exponer en el Museo Iconográfico del Quijote y bueno, yo pensé, bueno, me gusta mucho la historia del Quijote, que sí lo había leído ya, y entonces hice unos Quijotes para esa ocasión y gustó mucho uno que es el que se quedó ahí, lo doné al museo. Al Museo Iconográfico del Quijote. Iconográfico del Quijote de Guanajuato, sí, que se llama Las Visiones del Quijote, que sigue ahí. Mucho tiempo estuvo escondido por cuestiones ahí raras, pero otra vez volvió a salir a la luz. Sí, ahí está exhibido y bueno, pues es también uno de los emblemas de este museo, del Museo Iconográfico del Quijote, ahí en la ciudad de Guanajuato capital. Y siempre has tenido, creo que, una inclinación por pintar la historia y personajes históricos, Octavio. Sí, me gustan y a veces por encargo y otras veces por simpatía y porque precisamente cuando fue que hice toda una serie para el año 2000 o el 2010. 2010 para el bicentenario. Para conmemorar, sí, bicentenario y 150enario de la Revolución. Y centenario de la Revolución. Uh-huh. Entonces, para un festival cervantino, hice una serie de héroes de estas dos gestas, digamos.
¿Cómo logras esta composición de imágenes? ¿Cómo concibes cuando estás creando una obra? ¿Cómo logras superponer estas imágenes en otras y crear una óptica muy, muy interesante? Creo que eso le llama mucho la atención a las personas, a los que siguen tu obra, a los que visitan el Museo de Arte Octavio Campo. Y bueno, sería muy interesante conocer del autor cómo logras esta técnica, cómo concibes estas obras, Octavio. Bueno, viene primero de una idea. Puede ser un tema, ya sea que me lo imponen, digamos, que me lo piden, como un retrato. Bueno, tengo que ver la historia de ese personaje, lo que representa para mí, lo que siento de él, o simplemente un sentimiento mío, que puede ser religioso, en fin, o puede ser que de repente en un periódico, en alguna cosa en la naturaleza, veo una posibilidad de conjuntar dos imágenes o más. Tengo cuadros en los que hay incluso 5 imágenes a la vez en el mismo espacio. Y cuando veo esas posibilidades, o las voy buscando, voy acomodando los elementos de tal forma que puedan ser ambivalentes o trivalentes dentro de un espacio. Entonces, pues sí empiezo a dar cuenta con un retrato, una cara, entonces le digo, bueno, este ojo va a ser tal cosa, va a ser una mariposa, este otro va a ser una flor, aquí va a ser, en fin, o cómo resuelvo el pelo. Pues es cuestión mucho de pensarle, de ir imaginando, y todo esto pues respaldado por la técnica que tengo. Que bueno, además es también algo muy, muy interesante y algo que llama mucho la atención. Esta técnica que, bueno, estamos seguros que fue a través del estudio que tienes, a través del trabajo disciplinado, arduo de tallerista, estar ahí en tu taller, trabajando, haciendo bosquejos, trazando, y bueno, pues hasta llegar a estas obras que la verdad son muy, muy interesantes, muy importantes, llaman mucho la atención, la gente las admira mucho, y con ello, bueno, pues la admiración al maestro Octavio Campo, que además vemos que estudias al personaje, Octavio, porque las imágenes con las que lo haces también forman parte de la vida, la historia de ese personaje que estás plasmando en tu lienzo, o de ese paisaje, en fin, es un tema de estudio muy importante que haces en tus obras. Pues sí, como te decía, pues es de mucho pensar, y porque bueno, sí tengo disciplina de antes, pues sí, de mucho trabajo, pero pues bueno, me sale muy espontáneo. Bueno, ni tan espontáneo, le tengo que pensar bastante muchas veces, otras veces sí, espontáneamente me sale la solución, pero como te digo, me puede venir de varias fuentes, de la naturaleza, de la televisión. De repente veo la posibilidad de dos imágenes que se conjunten, y pues debo de confesar que últimamente con la edad pinto menos tiempo, voy pintando menos, y pues bueno, sigo en este camino, y pues encantado, es mi oficio. Sí, y bueno, y lo comento esto, Octavio, porque incluso hay obras que has pintado incluso sobre temas, bueno, sobre temas muy técnicos. Ahora recuerdo precisamente el mural que realizaste en Laboratorio Senociain, de ahí de Celaya, del municipio de Celaya, que bueno, pues habla acerca de temas de la química y de estos laboratorios, que bueno, lo logras plasmar muy atinadamente y muy artísticamente, pero supongo que te llevó también una etapa de investigación, de documentación. ¿Cómo concibes este museo de los laboratorios Senociain? Pues bueno, los señores Senociain
me encargaron hacer un mural para la planta de Celaya. Entonces me llevaron a conocer la planta, me dijeron qué espacio te gustaría para poner. Entonces vi que lo que era la troje, creo que era la troje de la antigua hacienda, donde se quedó incluso a dormir ahí el cura Hidalgo, antes de tomar la ciudad de Celaya. Sí, la hacienda de Santa Rita. Santa Rita, sí. Desde ahí mandó dar ultimátums al español que tenía encargada ¿cómo se llama? La ciudad, que él tenía tomada la ciudad, y les dijo, pues aguas, porque yo traigo aquí un personal bastante pesado, así es que mejor ríndanse. Y efectivamente se rindieron y no hubo necesidad de entrar por la fuerza a Celaya, pero sí fue desde ahí. Entonces me gustó ese lugar porque me llevaron a la planta modernísima desde atrás y que hicieron unos murales muy grandes allá. Y no me gustó más este lugar, más pues más cálido, más interesante. Y entonces estos señores en Ociaín me citaron en su oficina que da frente al bosque de Chapultepec y me dieron mucho material, me platicaron la historia de cómo se creó esta compañía de farmacéutica, y todo empezó con una pequeña farmacia que estaba enfrente de la conjunción de la avenida Insurgentes y avenida Chapultepec. Por ahí había esta farmacia que se llamaba Santana, creo que se llamaba, ya no me acuerdo el nombre de la farmacia, y de ahí empezaron a hacer pues envoltoritos como se hacían antes, en papelitos, bueno, hacían las fórmulas y lo envolvían en papelitos o en pequeñas grajeas, y de ahí ya se fue ampliando el laboratorio. Ya me platicaron toda la historia de la familia, los tres principales fundadores, unos hermanos, y bueno, la historia de la compañía. Y luego por otro lado me dieron un libro muy grande, grueso, de la historia de la medicina. Entonces yo dije, bueno, pues voy a conjuntar las dos historias, porque pues sí, la pura historia de la compañía sería muy árida, y me pidieron que hubiera principalmente 3 retratos. Bueno, me equivoqué, era el padre y 2 hijos. Entonces partí de esos 3 retratos, y de ahí puse una estantería de la farmacia. No me acuerdo el nombre de la farmacia, bueno. Y de ahí, aparte, la historia a terminar con el edificio de la nueva planta en Celaya, y de ahí salen muchas, bueno, los famosos supositorios que vienen volando así, y muchas pastillas de colores, y estas pastillas de colores me ayudan a hacer las facciones de los retratos, que están hechos pues sobre con las estanterías de la farmacia. Y pues sí tuve que estudiar, echarme todo ese libro, y entonces ahí puse desde pues, la herbolaria mexicana, los antiguos grecorromanos, los egipcios, el dios egipcio de la medicina, Hipócrates, en fin, toda la historia de la medicina. Y así fue que parece ser que sí les gustó a los señores Senociel, que el amigo que me lo encargó principalmente es esposo de Paloma Jiménez, hija de José Alfredo Jiménez, sí, que ella me encargó antes un retrato para su papá, que me olvidaba hablar de este cuadro. Que está en el museo. En el Museo José de Dolores Hidalgo, sí. Es un retrato de José Alfredo con sus principales intérpretes y amigos, y parece que ha gustado bastante, y a raíz de eso fue que me encargaron de los laboratorios
Senociaín. Senociaín. Sí, y que, bueno, la verdad es de que nosotros que hemos visto, tenemos la oportunidad de ver este mural en los laboratorios Senociaín, es, verdad, la verdad, muy bien logrado, muy interesante. Además, en este lugar que además son laboratorios muy importantes, laboratorios muy modernos, Sí. de alta calidad, lo que hacen ahí con altos estándares de calidad, en un lugar histórico para la ciudad, y que afortunadamente lo han conservado muy bien, unos jardines hermosos. Bueno, pues creo que fue un muy buen lugar también para que estuviera tu obra, y justamente eso me refería, que cuando estás creando tus obras, te documentas, investigas, te metes a fondo en el personaje, en el contexto, en el paisaje o en el pasaje de la historia el que quieres plasmar, y esto la verdad enriquece mucho tu obra. Bien, y bueno, y hablando de dónde nacen tus pinturas, acompáñenos, vamos a estar en el lugar donde nacen tus obras, en tu taller, donde trabajas y concibes pues gran parte de las obras que por fortuna tenemos por conocer. Vamos, acompáñenos al taller del maestro Octavio Campo. Que hace Octavio Campo, ya con su estilo metamórfico, y aquí ya lo estaba concibiendo, o sea, ya su técnica ya la traía desde la infancia muy bien concebida, y este es para mí es uno de los trabajos históricos acerca de la trayectoria de la obra de Octavio Campo. Y acá dice el año de 1948. O sea que yo en el 48, nací en el 43. 5 años. 5 años. Que te digo que llevo un día de hacer la mancha, pero ya tengo la idea de cómo va a ser ese Quijote que viene a
Hola, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, les comento dónde estamos. Estamos en una de las salas, la sala 8 del Museo de Arte de Celaya, Octavio Campo. Y bueno, está aquí con nosotros el profesor Moisés Argüello. Él es el custodio, el encargado de la operación de este museo, también de las colecciones. Pero bueno, ¿quién mejor que él que nos platique cuáles son sus funciones y qué significa el Museo de Arte de Celaya para los celayenses y para la comunidad artística en general? Hola Moisés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal Gerardo? Bienvenidos, pues gusto en saludarte y que estés aquí con nosotros. Pues sí, efectivamente a mí se me encargó la coordinación de este pues, importante museo de aquí de la ciudad de Celaya, el Museo de Arte de Celaya Octavio Campo, que es uno de los museos pues de mayor importancia a nivel estado y creo que también de la región. Y bueno, pues en sus salas, tanto la sala número 7 como la sala número 8, contienen obra del maestro Octavio Campo. Es una serie de pinturas que quienes vengan a visitar el museo pues no se las pueden perder, para que pasen y vean toda esta serie de trabajos que el maestro Octavio Campo pues ha donado y se le han adquirido, y pues se ha ido conformando pues un acervo. Ya sumamos 30 obras que tenemos de pinturas del maestro Octavio Campo, y pues también contamos con las salas temporales, pero en este caso pues es en particular hablar de la obra de Octavio Campo. Maestro Moisés, bueno, Celaya es un semillero de grandes artistas y sobre todo en las artes plásticas. Celaya y la región Bajío han dado grandes artistas para México y para el mundo, y esto nos llena de orgullo para Celaya. Y en este contexto, ¿qué significa la obra de Octavio Campo? Bueno, pues Octavio Campo pues es un personaje nacido aquí en Celaya. Inició sus estudios aquí en lo que era el Centro Cultural Francisco de Tres Guerras de aquí de Celaya. Es un personaje que su trayectoria pues ha sido muy constante, ha sido muy importante también. Tuvo estudios por allá en la Escuela Nacional de Pintura y Escultura La Esmeralda, incursionó en el teatro, incursionó en la actuación, en la escenografía, y bueno, pues al dedicarse de lleno a producir su pintura, pues empezó a madurar y a crecer en lo que buscaba dentro de la pintura, y bueno, pues su obra comercialmente ha tenido mucho éxito, ha expuesto en museos pues muy importantes, no nada más del país, sino fuera del país, y pues creo que es una figura pues muy sobresaliente de aquí de la ciudad de Celaya, y conocido en varios aspectos, en varios pues de sus facetas que ha en las que ha incursionado, y por supuesto pues mayormente en la pintura. Entonces pues tener su obra aquí ya en un museo, y que se haya creado en sí el museo, pues es una parte muy valiosa para la comunidad artística, para los gustadores del arte, en este caso de la pintura. Pues creo que es un logro muy importante que se haya pues llevado a cabo este museo, y que esté pues abierto para exhibir exposiciones temporales y tener la exposición permanente del maestro Octavio Campo. El 10 de abril del 2018 abrió sus puertas por primera vez el Museo de Arte de la ciudad de Celaya, Octavio Campo. Después de un largo proceso de creación, de preparación de su infraestructura, de adecuación de sus instalaciones. Y hoy tenemos ya dando servicio a este museo a toda la población. Y bueno, a 3 años, maestro Moisés Argüello, ¿qué significa el Museo de Arte de Celaya para la comunidad artística de Celaya y la región y a nivel nacional, y también para el mismo celayense? ¿Qué ha aportado? Pues creo que es un foro muy importante, es un foro que se agregó a la infraestructura cultural del municipio de Celaya, un museo de arte que contiene 6 salas temporales, que contiene 4 salas permanentes, en donde está la obra
pues del maestro Octavio Campo. También está la obra del maestro, o del arquitecto más bien, Francisco Dado Tres Guerras, y bueno, en sus salas temporales se han estado presentando exposiciones de artistas pues muy reconocidos a nivel nacional, a nivel regional, y también se han presentado ya artistas locales. Entonces pues es un foro que da juego, que da vida, que da conocimiento, que da esparcimiento, que da pues un motivo más para que visiten Celaya. Tenemos este museo en donde permanentemente estamos pues remuseografiando tanto las salas permanentes, y ni se diga las temporales, que se están cambiando en un promedio de cada 3 meses, y pues quienes han asistido, quienes han venido, pues se han llevado un buen sabor de boca, se llevan una imagen muy agradable de lo que es el museo, de lo que son sus salas, de lo que son sus acondicionamientos que tiene, y pues el museo está siendo conocido ya a nivel nacional, porque pues la mejor difusión es el de, ¿cómo se dice?, de recomendación, ¿verdad? Entonces, pues sí, estamos con las redes sociales, pero también nos recomiendan mucho los artistas que vienen. Entonces, pues esos artistas traen sus exposiciones, los artistas locales o regionales ven esta obra, pues les ayuda en su conocimiento, en su crecimiento, y por supuesto a la gente que le gusta, aunque no pinte, aunque no practique la pintura, ve nuevas expresiones, ve nuevos lenguajes, y pues eso es un enriquecimiento tanto para los productores locales como para quienes gustan de la pintura, y pues es un foro, repito, muy importante, muy estimulante también que exista aquí en esta ciudad de Celaya, y que pues está caminando, y esperemos que se siga proyectando más, que se siga posicionando más. Tenemos ya por ahí propuestas incluso de artistas que pues ya se dieron cuenta que existe este museo y que tiene unas condiciones pues inmejorables, ¿verdad? Entonces pues ya lo están buscando, ya lo están solicitando, y eso es pues muy placentero saber que se está conociendo y que les está interesando, y que lo que se ha estado haciendo pues ha ido pues madurando cada vez más. ¿Sí? Sí, en alguna ocasión me preguntaban cuál es el mejor momento de un museo. Ciertamente la creación de un museo es compleja, es larga y requiere de muchos especialistas, de mucha suma de voluntades para que se cree un museo. Y yo lo que les comenté es, el mejor momento de un museo es cuando el visitante entra y disfruta de sus colecciones. Visite el Museo de Arte de Celaya, Octavio Campo. Muchas gracias. Y bueno, pues es una plática muy interesante, Octavio, muy enriquecedora. Estoy seguro que usted, amable auditorio, que nos está viendo a través de estas imágenes, pues ha conocido la trayectoria de Octavio Campo de viva voz, ¿verdad? En su casa. Te agradecemos muchísimo, Octavio, el que nos hayas recibido aquí en tu casa. Encantado. De Cuernavaca, el que estemos aquí contigo y estemos platicando acerca de pues toda esta historia de vida. Es una historia de vida del maestro Octavio Campo. Te agradecemos mucho tu hospitalidad, agradecemos mucho a los que hicieron posible este video. Esperemos que les haya sido de su interés, y bueno, pues les deseamos mucha suerte. Muchísimas gracias y hasta pronto. Elena Poniatowska en 1994 escribió un muy bello relato para el maestro Octavio Campo, el cual tituló Octavio Campo y las nubes. Y esto fue lo que escribió. Las madres nunca saben lo que pueden suscitar cuando les dicen a sus hijos que vean las nubes por la ventanilla del automóvil. Mira esa forma del árbol, aquella nos sigue como un perro. Allá en Celaya, doña Octaviana no imaginó que al señalarle las nubes a su hijo Octavio, estaba sembrando en él la semilla del arte metamórfico. Y una vez, cuando su maestra lo pasó al pizarrón para que escribiera la palabra vaca, el niño le dijo: mejor se la dibujo, maestra. Octavio dibujó una vaca, pero en la vaca veía otras cosas que los demás no veían.
Para Octavio, lo más importante fue pintar en la escuela su primer mural. Este le permitió más tarde pintar la escalera de acceso a la presidencia municipal, que está ahí en Celaya. De ahí al reconocimiento dio otro paso con la ayuda de Ruth, la hija más querida de nuestro maestro Diego Rivera, quien le consiguió una beca para estudiar en la capital. Lo que enseña Ocampo en su pintura metamórfica es a liberar el inconsciente, a tenerle fe a los impulsos, al misticismo, a los poderes de la mutación y sobre todo a darnos cuenta, curiosos y emocionados espectadores visuales, que podemos ser más grandes que nosotros mismos.